en salud y algo más. Hablan los expertos. Son las 3:13 de la tarde y a esta hora vamos ahora sí con nuestro invitado del día, el doctor Leonardo Bello, quien es médico especialista en neurología de la clínica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de la ciudad de Bogotá y creador de contenido digital en hábitos saludables y hoy en día influencer conocido como el doctor Bello en redes sociales. Muy buenas tardes, doctor Bello, ¿cómo está? Buenas tardes, Carolina. Muy bien, gracias por la invitación. Feliz de estar con todo el equipo de la W. Gracias por la invitación, por abrir este espacio para hablar del cerebro. Pues doctor, usted sabe que somos apasionados del cerebro y que nos encanta ayudar a todos nuestros seguidores y a toda nuestra comunidad. Y quiero comenzar preguntándole lo más importante de nuestro tema del día de hoy y es ¿cómo vamos o qué hacer para tener un cerebro saludable y sano, doctor? Bueno, hay algo importante y es entender qué es el cerebro. El cerebro no es un órgano, el cerebro es la vida de cada uno. Por eso no se ha podido trasplantar un cerebro, porque el día que se haga un trasplante de cerebro, lo que se va a trasplantar es una vida. Ahí está todo. Una de las funciones por la cual el cerebro se desarrolló es para la capacidad de movernos. Entonces, algo fundamental para la salud de cada persona es que hay que moverse. El sedentarismo es un factor de riesgo para muchísimas enfermedades, como por ejemplo para el Alzheimer. Es uno de los factores número uno. Entonces, si queremos tener una buena salud de nuestro cerebro, si queremos tener un cerebro sano, tenemos que empezarnos a mover en lo mínimo. Evitar el sedentarismo es importante, utilizar escaleras, utilizar más la bicicleta, caminar un poco más. Quizás no sea la actividad física, alto rendimiento en un gimnasio, no tiene que ser necesariamente eso. Si está complementado por una actividad física ya de mayor intensidad, sería lo ideal. Pero el sedentarismo hoy nos está cobrando nuestra salud. Sí, doctor, hace unos segundos nos llamaba un oyente llamado Darío y él tiene una preocupación y es que asegura que tiene como una especie de picada detrás del ojo. Él pregunta si esto es un tema netamente neurológico o a qué especialista debería asistir. Sí, sí, es un dolor que está a nivel craneal en todo el cráneo, que comprometa también parte de la cara, parte de los ojos. Debe asistir con un neurólogo. Es la especialidad tratante, es la primera. ¿Qué hace un neurólogo en ese caso? Va a descartar que no sea una lesión cerebral. Eso es lo principal que hay que hacer. Una vez se descarta una lesión cerebral, un tumor, una trombosis o algo relacionado con el cerebro, ya se podría pues empezar a estudiar otras causas, se podría empezar a estudiar, por ejemplo, una migraña, otro tipo de dolor de cabeza. O si no, ya se podría, con el apoyo de otra especialidad, podría ser un oftalmólogo, por ejemplo. Doctor, hay algo bien interesante que hemos venido viendo quienes lo seguimos a usted en las redes sociales y creo que últimamente, en los últimos años, se ha insistido mucho en una relación intestino-cerebro y quiero explicarlo bien rápidamente. Obviamente usted va a ahondar en este tema y es... Nuestro cerebro podríamos decir que está conectado como si fuera con un teléfono con el intestino, ¿no? Pues el intestino tiene más de 100 millones de células nerviosas y existe el nervio vago, que es el que los conecta y como que por un teléfono se llaman el uno al otro y dice, oiga, acá algo no está bien y empieza a doler el uno cuando el otro no está funcionando bien. Hay muchos dolores de cabeza que cuando uno come algo, por ejemplo, uno come un dulce y le duele la cabeza, o uno bebe licor y le duele la cabeza, o algún alimento le causa un dolor de cabeza. ¿Qué es lo que sucede, doctor? ¿Por qué, por ejemplo, si yo como fresas me da dolor de cabeza y a mi vecino no? ¿Por qué hay alimentos que le causan a uno dolor de cabeza? Bueno, excelente pregunta. A veces pensamos que los órganos van como por su lado, ¿no? Como que el riñón está por allá solito, que el intestino está solito, que el cerebro está solito, el corazón está solito. Todo el sistema se conecta, todos los sistemas se conectan, todo el cuerpo tiene conexión. Por eso cuando me llega un paciente con dolor de cabeza y me dice, es que también me da diarrea, ¿será que eso tiene que ver con el dolor de cabeza? Sí, tiene mucho que ver. Es que también me duele la rodilla, me duele los hombros, también tendrá que ver, también tiene que ver porque es todo el cuerpo el que está afectado en ese caso. Entonces, la relación que existe, ese eje tan maravilloso que es intestino-cerebro, se conoce desde hace poco relacionado con la evolución de la medicina, pero se ha aprendido muchísimo. ¿Qué sucede? En el intestino hay unos receptores de un nervio que se llama el nervio vago y aunque el
nombre confunda y parece que fuera un vago, realmente él no es un vago, yo creo que de los nervios que más funcionan. Este nervio tiene los receptores a nivel de la mucosa intestinal y claro, cuando nosotros consumimos sustancias que nos pueden afectar, que pueden ser irritantes, que pueden ser inflamatorias, de una vez ese nervio vago va a tener conexión con el cerebro, porque es del cerebro donde nace ese nervio vago. Y claro, cuando hay un proceso inflamatorio a nivel del intestino, el cerebro lo va a saber a través de ese nervio y de una vez lo va a manifestar de cualquier manera. Lo puede manifestar con diarrea, lo puede manifestar con un dolor de cabeza, lo puede manifestar con depresión, lo puede manifestar con ansiedad, lo puede manifestar con dolor en otra parte. Esa es la relación intestino-cerebro. Por eso, muchas enfermedades del cerebro, su tratamiento va a empezar por el intestino. Otras enfermedades neurológicas, también los síntomas empiezan por el intestino, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, uno de los primeros síntomas, antes que aparezca el temblor y otros síntomas motores, es el estreñimiento, por ejemplo. ¿Por qué? Por la relación que existe intestino-cerebro. No, pues es que, doctor, esa aclaración es fundamental porque uno siempre cree que el cerebro va por su lado, que la piel va por su lado, los ojos, y esto que usted nos está aclarando es fundamental para nuestro programa, doctor, para todas esas afecciones que vamos a tratar, y es que justamente a esta hora tenemos a un oyente muy interesado, doctor Leonardo, en hacerle una pregunta. Don Oscar, cuéntenos usted desde dónde nos llama y cuál es su pregunta concreta para el neurólogo. Muy buenas tardes para el doctor y para Paula y para Carolina, desde Bucaramanga. Hágame un favor, doctor. Mi esposa, desde los 15 años, hoy en día tiene 28 años, sufre de migrañas. Siempre los doctores, pues siempre le decían que migraña y que no tenía solución. Hoy en día llegamos a un neurólogo. Lo primero que le prohibió fue los medicamentos muy comerciales que tengan cafeína, porque dice que dan unas quemaduras muy pequeñas en el cerebro y más adelante ven consecuencias. Hoy en día él le ofrece un tratamiento con Botox. Él le dice que son 36 inyecciones de Botox en la cara y cabeza para definitivamente tratar la migraña que ella tiene, porque ya es como el último tratamiento que se le da. Mi esposa tiene mucho miedo, pues porque hoy en día vemos muchos resultados con el Botox en la cara, esos resultados. Entonces la pregunta concreta para el doctor es, su concepto, ¿qué nos dice de ese tratamiento con Botox para ella, para la migraña? Y de pronto, ¿qué problema más adelante puede llegar a presentar ella con el Botox, o no alcanza a hacer nada de esa cantidad de Botox que le pueden llegar a aplicar? Bueno, Oscar, me parece muy buena pregunta porque hay que aclarar sobre el Botox. El Botox sirve para muchas cosas, entre esos sirve para el tratamiento de la migraña. De entrada yo le puedo decir que es un tratamiento muy bueno, pero que tampoco le va a servir a todo el mundo. Hay que recordar que no todos los tratamientos son 100% efectivos, no existen hasta el momento un tratamiento 100% efectivo. Sí sirve cuando se ha agotado el uso de 2 medicamentos antimigrañosos en su dosis adecuada, por más de 6 meses ese uso de los antimigrañosos. Si ya los ha agotado esos 2, ya entraría a dar un tratamiento para la migraña. Pero hay que recordar que los tratamientos para la migraña, lo que llamamos un tratamiento profiláctico, que va a prevenir la aparición de los dolores de cabeza que dan a cada rato recurrentes, no es con analgésicos. El analgésico solamente va a calmar el dolor en el momento de ese ataque fuerte. Los tratamientos profilácticos son otros. Seguramente el neurólogo que está tratando a esta paciente, a su esposa, ya ha agotado estos tratamientos y escalona el tratamiento. Eso es lo que llamamos escalonar, usar otra vía, utilizar otro medicamento, porque ya los de primera línea no le funcionaron. Entonces, yo considero que en este caso, si ya utilizaron esos tratamientos, es óptimo hacer el uso de la toxina botulínica. Es seguro, aunque suena bastante, 36 inyecciones, 36 infiltraciones en la cabeza, yo sé que suena bastante, pero es un tratamiento muy seguro. De entrada es muy seguro y es efectivo también. Con la primera aplicación que se haga, de pronto no va a conseguir el resultado que se quiere.
hay que hacer varias aplicaciones posterior a la primera para encontrar un resultado óptimo. Bueno, pues a don Oscar, muchas gracias por llamarnos desde Bucaramanga, y doctor Leonardo, a través de nuestro numeral en Twitter, numeral salud y algo más, nos llega una pregunta de @Héctor Andrés. Dice: doctor, no puedo vivir sin Neosaldina. La tomo desde los 10 años que me diagnosticaron. Empecé con 10 gotas y voy en 40. ¿Los medicamentos para la migraña generan una adicción? Uno de los medicamentos que más producen adicción en las personas son analgésicos, o sea, los medicamentos para el dolor. ¿Por qué? Son baratos. 2, se consiguen en cualquier parte, sin fórmula médica. Y 3, lo que empeora todo, es que los médicos los formulamos indiscriminadamente. Entonces, eso predispone a que las personas se vuelvan adictos a los analgésicos de una manera muy fácil. El caso de este paciente es lo que yo llamo cambiar una enfermedad por otra. Yo cambio el dolor de cabeza por la adicción a un medicamento. ¿Sí? Lastimosamente, ¿qué pasa? Los analgésicos actúan rápido y es una solución muy rápida que encontramos. ¿Sí? Pero lo que llega rápido se va rápido. En el momento que pasa el tiempo de acción del analgésico, que pueden ser 8 o 12 horas, vuelve a aparecer el dolor de cabeza, y como ya me di cuenta que este medicamento me quita el dolor, vuelvo y lo busco. Cuando pasa el tiempo, vuelvo y lo busco, y así me vuelvo adicto o me vuelvo dependiente al medicamento. Es una de las, yo creo que después de la migraña, yo creo que es una de las consultas por dolor de cabeza más frecuente que vemos nosotros los neurólogos, y es esa adicción a los analgésicos que encontramos hoy en día. Eso se puede quitar, pero quitar 40 gotas de Neosaldina no se hace de un día para otro. Eso va a llevar meses, bastantes meses, para quitar esa adicción al medicamento que tiene. Doctor, entonces, para evitar esa adicción y para tratar de manejar el dolor de cabeza de forma natural, ¿cómo podemos comer? Bueno, muy bien. Cuando yo tengo un dolor de cabeza, digamos una migraña, sí, que es una de las más frecuentes por la cual consulta, de entrada no hacemos ningún tipo de restricción. Sí, yo usualmente o personalmente lo que hago con mis pacientes es que no les hago restricciones, porque es muy feo que uno vaya por primera vez de un médico y entre no restringirle cosas. No. En vez de restringir, más bien yo les propongo. Entonces yo les propongo que formen rutinas para comer, rutinas para hidratarse, rutinas para hacer actividad física. Rutinas, siempre mantener. Eso es lo primero que les propongo, mientras hacemos el estudio de cuál es la causa del dolor de cabeza. Eso es muy, muy importante, encontrar la causa del dolor de cabeza, que puede ser por migraña, que puede ser por estrés, que puede ser por un cambio hormonal. Por miles de razones puede haber el dolor de cabeza. Si yo instauro un tratamiento, encuentro una causa, la modifico, y el dolor de cabeza sigue, yo ya puedo empezar a hacer restricciones. Pero para hacer restricciones es muy importante, primero, hacer unas restricciones generales. Yo podría hacer restricciones generales como evitar alcohol, evitar capsaicina, evitar el monosódico, glutamato monosódico, y voy enseñándole dónde puede encontrar esa sustancia al paciente. Sí, restricciones generales. Ya después, con un diario de dolor de cabeza, puedo empezar a hacer con la persona restricciones específicas de acuerdo al momento en que encuentre el dolor de cabeza. Por ejemplo, yo encuentro que la persona, después de desayunar o los fines de semana, cuando se va de fiesta o come por fuera, aparece el dolor de cabeza, yo puedo encontrar que alguna de las sustancias o de los alimentos que está comiendo o los productos que está comiendo en ese momento, en ese instante, es lo que está haciendo generar el dolor de cabeza, y ahí yo hago la restricción. Bueno, pues doctor Leonardo Bello, nos vamos a una pausa comercial y ya seguimos con usted. No se me vaya a ir porque estas líneas están a reventar. Al parecer la migraña es un padecimiento muy, muy, muy frecuente en nuestro país.
Nuestro mundo gira a toda velocidad y necesitamos tener de manera ágil acceso a noticias, música, cine, voces, personajes, cuidado del planeta y estilo de vida. Llega Contrarreloj, de lunes a viernes, de 4 a 7 de la noche. Es momento de hablar de su bienestar. Lunes a viernes a las 3 de la tarde. Escuche Salud y Algo Más con Carolina Noboa y Paula Bolívar. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Stores are closed, the ocean California, and the new day will dawn. I'ma put my guns in the ground. Wants to be sure anymore. Rings of smoke through the trees. Venga liberar. Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Canciones para sobrevivir a la tusa. Un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Presumido, falso, enano, rencoroso. En Colombia amanece. En Europa es mediodía. Y al otro lado del mundo llega la noche. No importa dónde se encuentre, la W está cerca, muy cerca de usted. El mundo no se detiene los viernes. Primicias, entrevistas, cultura, buena música, deportes, todo en W fin de semana. Sábados de 7 a 10 de la mañana y domingos de 7 a 10:30 de la mañana. Conduce María Camila Díaz. Volvemos en Salud y Algo Más. Cuando hablamos de nutrir el cerebro, en la mayoría de los casos pensamos en las grasas saludables como lo son, por ejemplo, el aguacate, las nueces, los aceites de oliva, el coco, todo lo que viene proveniente de las grasas buenas y que nos ayudan a despejarnos y que ese cerebro funcione, porque todo lo que es ultraprocesado y la comida que viene llena de cargada de químicos no nos deja pensar muy bien y nos nubla la cabeza, podríamos decir, ¿no, doctor? Pero yo hoy le quiero hacer una pregunta, porque el cerebro no solo es migraña y dolores de cabeza. Le quiero hablar con usted sobre el Alzheimer y le quiero hacer la pregunta sobre esta enfermedad, que es una enfermedad muy triste para quienes la padecen y sobre todo para sus familiares, para sus cuidadores. Y esta enfermedad se hereda. Háblenos un poco de ella, porque tenemos muchos casos cercanos y hemos recibido muchas preguntas sobre el Alzheimer. Bueno, la enfermedad de Alzheimer, hasta el momento no podemos decir que existe una causa que explique la enfermedad, que yo les pueda decir, el Alzheimer da por tal razón. Por ahora no se ha podido descubrir como tal. Sí se han identificado factores de riesgo. Y como todas las enfermedades podemos hablar que es multifactorial, o sea, depende de muchos factores para que se presente, no de uno solo. Se puede decir también con claridad que el Alzheimer no es una enfermedad hereditaria. Todas las personas que me están escuchando y que tienen un familiar ahorita con Alzheimer, quiero quitarles un peso de encima y decirles que no es una enfermedad hereditaria, que el hecho de que tengan un familiar no quiere decir que ya les va a dar Alzheimer o que está empezando a dar Alzheimer o algo con el Alzheimer. No, quítense ese peso de encima, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque eso los confunde
y pueden estar pasando por alto factores de riesgo que realmente les esté generando la enfermedad en estos momentos. Les voy a mencionar los 3 más frecuentes. El primero que les hablé al principio de la entrevista, el sedentarismo. Si ustedes están quietos, si no están haciendo actividad física, los invito a que hagan actividad física si quieren prevenir enfermedad de Alzheimer. 2, la obesidad. ¿Sí? Si tienen un índice de masa corporal por encima de 30, los invito a que bajen de peso. Si tienen una obesidad abdominal, o sea, si la cintura les mide por encima, si son hombres por encima de 90 centímetros y mujeres por encima de 85 centímetros, hay que empezar a bajar de peso. Y 3, la baja escolaridad, ¿sí? La baja escolaridad es el tercer factor de riesgo más frecuente también para producir la enfermedad de Alzheimer. No son los únicos, quiero aclarar eso sí, no son los únicos. Hay muchísimos más, la diabetes, la hipertensión, el consumo de alcohol, el cigarrillo. Esos también son otros factores de riesgo que también tienen en cuenta. Y si a eso le sumamos que tengo un familiar en primero o en segundo grado con enfermedad de Alzheimer, pues debo empezar a modificar todos estos factores de riesgo. El Alzheimer solo hablamos que se hereda en menos del 1% y son poblaciones muy específicas. Si estamos hablando, por ejemplo, de Colombia, solamente una familia de Antioquia es la que se ha identificado que tiene un Alzheimer que es genético, que se hereda. Del resto, en mi práctica clínica, solamente he visto una sola familia con este tipo de Alzheimer, de resto no más. No, pues, doctor Leonardo, entonces, importante aclaración, el Alzheimer no es hereditario y justamente a esta hora nos entra una llamada. Carolina, por favor, díganos usted desde dónde llama y cuál es su pregunta concreta para el doctor Leonardo. Hola, buenas tardes. Yo llamo desde la ciudad de Bogotá. Y mi pregunta es la siguiente. Bueno, yo tengo 31 años y más o menos hace como 15 años yo sufro de dolores de cabeza. Y he estado hospitalizada 2 veces por dolores de cabeza, pero hasta ahorita me mandaron un TAC. Y ese TAC me lo hice ahorita hace una semana y ya me llegó el resultado. Entonces quería preguntarle al doctor qué significa el resultado que me llegó. El resultado dice que en la topografía de la glándula pineal se identifica una lesión sólida redondeada con pequeñas calcificaciones de 8 por 10 mm. Entonces quería preguntarle pues qué significaba eso. Y pues me sugirieron una resonancia magnética, pero pues ahora me toca esperar que la DPS me la autorice. Bueno, muy bien, Carolina. Entonces, la imagen, el reporte que tiene es un reporte inespecífico. No puedo decir ahorita con exactitud esa imagen a qué obedece. Si hay que hacer una resonancia, se llama una resonancia de silla turca con un medio de contraste. Así es la que se debe hacer. ¿Qué puede ser? Voy a suponer, no estoy diciendo que Carolina tiene esto, pero voy a suponer que pueden ser 2 cosas que son las más frecuentes. Una, que la primera sería un adenoma de la glándula hipófisis, un adenoma hipofisiario, o la segunda es que sea un meningioma calcificado. Esas serían las 2 posibilidades. Pero para aclarar y saber qué tiene Carolina, toca hacer la resonancia de silla turca contrastada. Sí, doctor, ahorita usted mencionaba el tema del Alzheimer, entonces ¿se podría decir que la migraña tampoco es hereditaria? No, tiene heredabilidad, podemos hablar, o sea, si yo tengo un familiar, yo tengo la posibilidad de heredar la enfermedad, ¿sí? Entonces eso se llama, hay heredabilidad, pero no es por herencia, o sea, no quiere decir que me va a dar si la tiene un familiar. Sí es un factor de riesgo cuando yo comparto con familiares en primer grado la enfermedad y es común, porque la migraña es común en mujeres y es común cuando se tiene un antecedente en primer grado de la enfermedad. Eso sí, o sea, tiene heredabilidad, podemos hablar, pero tampoco se puede decir que es una enfermedad hereditaria. Doctor, ¿y hay alguna manera de que uno la pueda evitar? La migraña... No, el Alzheimer. No, el Alzheimer. ¿Hay alguna manera? Alzheimer. Sí, el Alzheimer. Sí, claro, se puede prevenir. Es una enfermedad que se puede prevenir en muchos casos. Sí, bueno, si yo tengo un Alzheimer heredado, si tengo un Alzheimer genético, donde hago el estudio genético y tengo los genes, tengo la familia, bueno, ahí lastimosamente no se puede prevenir. Pero si yo tengo el resto de Alzheimer que veo en el 99% de las personas,
Sí se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Identifico con la persona qué factores de riesgo tengo. Tengo obesidad, tengo hipertensión y tengo diabetes. Tengo que empezar a modificar todo eso. ¿Cómo lo modifico? Haciendo actividad física y alimentación, que son los dos factores que más influyen para prevención de enfermedad de Alzheimer. Y la otra, hay un término que voy a decir, pero que voy a explicar, que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva quiere decir, cuando hablamos de cognición, hablamos de conocimiento. Sí, por eso ahorita hablaba que otro factor de riesgo es la baja escolaridad. O sea, cuando no me expongo a una carga académica considerable, cuando no estudio, cuando no aprendo, no necesariamente tiene que ser el estudio formal en la universidad reconocida, no. Cualquier tipo de información que reciba mi cerebro, sea informal, así no obtenga el título, estoy generando reserva cognitiva. Sí. Yo genero reserva cognitiva principalmente leyendo, principalmente exponiendo al cerebro a cualquier estímulo visual, auditivo. Así yo estoy generando una reserva cognitiva. ¿Por qué? Porque si yo voy con mis mismos conocimientos que aprendí durante mi niñez y adolescencia y con eso me quedo toda la vida, no voy a generar nuevas conexiones cerebrales. Pero si hago una buena reserva cognitiva, si aprendo, si genero nuevo conocimiento en mi cerebro, voy a tener más conexiones cerebrales, voy a tener un cerebro más robusto, con un mayor volumen cerebral. Y eso es la mejor manera yo de enfrentar mi envejecimiento ante la posible presencia de una demencia como el Alzheimer. Doctor Leonardo, ¿qué tan cierto es lo de las vitaminas? ¿Uno puede comprar unas vitaminas para el cerebro? A ver, no es que existan unas vitaminas específicas para el cerebro como uno encuentra en el comercio, ¿no? Que estas vitaminas son para el cerebro. Las vitaminas se necesitan para todo el cuerpo. Hay unas vitaminas fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, hay una vitamina esencial, que es la vitamina D, que tiene muchísimas funciones, y el cerebro. Cuando hablamos de vitamina D siempre nos referimos a los huesos. Porque cuando yo le envío a mis pacientes vitamina D, pues entran un poco en confusión porque dicen, pero eso no es para los huesos. Sí, también sirve para la absorción de calcio, que es donde se va a depositar en los huesos ese calcio, pero también sirve para el cerebro, para que se dé algo que llaman neurotransmisión, o sea, para que todas esas hormonas que hay en el cerebro que hacen funcionar nuestras neuronas necesitan de esa vitamina D. No. Algo pasa en el adulto mayor. En el adulto mayor, la absorción de las vitaminas B12 también disminuye, ¿sí? Entonces, hay algunos adultos mayores que tienen déficit de vitaminas B, de vitamina B12, de vitamina, donde van a necesitar una suplencia. Pero, ¿qué sucede? Yo no puedo darles multivitamínicos así, sin razón de ser, o como decimos, a lo loco, a ver a qué le pegamos. Yo tengo que tener evidencia con un examen de que hay un déficit de vitamina específico para poder dar el suplemento vitamínico. Correcto, no, doctor, es que estamos recibiendo muchísimas preguntas. Nos va a tocar hacer prácticamente que una sección. Vamos a elegir un día para la migraña, para el cerebro y dolores de cabeza. Tenemos muchísimas preguntas y aprovechemos que tenemos a esta hora, nos está llamando don Carlos. Don Carlos, ¿usted de dónde nos llama y cuál es su pregunta para el doctor Leonardo? Desde Bogotá, un saludo. Y la pregunta para el doc es la siguiente. Cuando a mí me duele la cabeza, ¿qué es lo que realmente me está doliendo? ¿El cerebro? ¿Los músculos que están en la parte de la cabeza? ¿El cráneo? ¿O específicamente qué es lo que duele? Porque entiendo que el cerebro como tal no tiene terminaciones nerviosas. Bueno, excelente pregunta la que hace Carlos. Todo el mundo dice, me duele el cerebro. ¿Sí? Pero esto técnicamente está mal dicho. El cerebro no duele como tal. El cerebro sí tiene un área especializada para la percepción del dolor y para ser consciente del dolor. Eso lo tiene el cerebro. Entonces, si yo abro el cráneo, ubico esta zona y empiezo a hacer un estímulo en esta área, voy a empezar a tener sensaciones dolorosas en diferentes partes del cuerpo, inclusive la cabeza si lo hago en el área de la cabeza, porque nuestra representación de sensibilidad tiene cada parte del cuerpo está representada en el cerebro. Eso es lo que llaman el homúnculo sensitivo, recibe ese nombre ahí en el cerebro. Entonces, la gran mayoría de dolores de cabeza vienen de estructuras que no pertenecen
al tejido nervioso, o sea que no pertenecen a neuronas ni a células de la glía. ¿Qué me puede doler a mí cuando tengo un dolor de cabeza? Me puede doler primero que todo el cuero cabelludo, me puede doler los huesos del cráneo, me pueden doler las meninges, que es como el tejido que envuelve el cerebro, me pueden doler los vasos sanguíneos y finalmente cómo percibo el dolor. ¿Por qué duelen esas estructuras? Porque en esas estructuras que acabo de nombrar es donde hay terminales nerviosas del nervio trigémino. El nervio trigémino es el encargado de llevar la sensibilidad de toda la cabeza hacia el cerebro. Él es el que lleva la información. Entonces, cuando esas terminales nerviosas, ¿sí?, que son como los bracitos finales que tiene el nervio, tanto en los vasos sanguíneos, en las meninges, en el cuero cabelludo y en el hueso, cuando esas terminales nerviosas se irritan por alguna razón, por una migraña, por un golpe, por estrés, eso es lo que empieza a generar el dolor. Pero el cerebro como tal no, el cerebro lo que hace es percibir el dolor, lo hace consciente. Pues doctor Leonardo Bello, muchísimas gracias por su explicación, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos dio y todas estas respuestas que le dio a nuestros oyentes. Esperamos tenerlo próximamente nuevamente aquí en nuestro programa. Gracias, doctor.